Este ensayo lo que pretende es analizará y demostrará, y aquí viene el objetivo, que contiene a su vez la respuesta a mi pregunta de ensayo, o la tesis de ensayo. Dice, demostrará que la separación de los padres se constituye en el factor de riesgo fundamental para la aparición de ansiedad en niños hospitalizados, debido al cambio repentino de contexto y a la ausencia emocional del lazo familiar. Entonces, ¿qué está haciendo esta frase en breve? Está respondiendo a la pregunta del ensayo. La pregunta del ensayo decía, el separar a los padres cuando los niños son hospitalizados constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la ansiedad. En el objetivo del ensayo estoy respondiendo es que la separación de los padres es un factor de riesgo y es además fundamental para la aparición. ¿De dónde sacó esta respuesta? ¿Me la he inventado? No, es de toda la información de la que dispongo porque soy un experto y sé a dónde quiero orientar mi ensayo. Por lo que el sentido general de mi ensayo, ¿cuál es? El sentido general de mi ensayo es presentar ahora académicamente una serie de evidencias que he encontrado en artículos, en libros y en instituciones que me permiten fundamentar por qué estoy respondiendo esto a la pregunta del ensayo. Ese es el sentido del desarrollo del ensayo. ¿Bien? Por lo que aquí está declarado entonces el propósito, el objetivo, con la tesis central claramente delimitada. Para lo anterior, y nos vamos al último componente que sería presentar la organización, en celeste están las afirmaciones con una partecita de sus explicaciones, una relación muy fluida. Dice lo siguiente, para lo anterior, se definirá y describirá el proceso de adaptación de niños a nuevos contextos. Afirmación. En el marco de su socialización primaria hasta los 7 años, es una partecita de explicación. Considerando también la hospitalización como un evento traumático, afirmación en sí mismo, por el cambio de su contexto familiar, de alta vinculación emotiva, que induce a la inadaptación por desvinculación del lazo primario de la actividad, esa es su explicación. A lo descrito se agregará un análisis sobre las instituciones médicas que no permiten que los padres permanezcan constantemente con sus hijos internos. Afirmación. Explicación genera un choque psicológico debido a la incapacidad de los niños para desarrollar independencia ante la ausencia de los padres. ¿Qué he presentado aquí? He presentado las ideas más importantes de las afirmaciones y las explicaciones que estarán en el desarrollo del artículo. Es decir, estoy mostrando la organización del ensayo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta este punto? ¿Tienen alguna duda sobre la estructura de la introducción? ¿Algo que no quede muy claro? Nosotros al presentar usted tenemos que tener iconos de colores o solo es para elegir? Solo es para el ejemplo, pero en su borrador, pongan los colores. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para tenerlo así. Entonces, bueno, y si usan los mismos colores, mejor todavía, porque yo veo su introducción, su parte introductoria, y asumamos que estoy viendo un borrador todavía, me voy al verde y este es el objetivo. Me voy al azul, esta es la organización. Me voy aquí, este es el contexto correcto. Me voy allá, allá está el tema, clarísimo, o sea, no hay donde pierdo. Es mucho más fácil para evaluarlo. Pero para el documento final no tiene que haber colores, ¿no? Pero para un intermedio, que es una versión del documento en borrador, sería de muchísima utilidad que lo tengan así. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, vuelvo a repetir, es algo que me parece obvio, pero que me parece súper importante. ¿De dónde sale la tesis central del ensayo? Es algo que se inventa, no sale de la nada, no hay generación espontánea. Sale de lo que usted sabe, es decir, son expertos en el problema, son expertos en el tema. Por lo tanto, esa tesis central debe aparecer de alguna de las múltiples explicaciones que han ido conformando, construyendo o extrayendo el material. Ahora, obvio, esto ya me hace pensar de otra manera, porque si me siento frente a la computadora y les decía, nos vemos tentados primero a escribir el título, no hagan eso, escribir la introducción, ya saben cómo hacer la introducción, pero todavía no lo hagan, pero si más o menos ya lo están pensando en términos de contenido, se dan cuenta que están en condiciones de poder redactar contenido sobre esto. ¿Por qué? Porque saben de lo que están hablando, a diferencia de lo que sucede habitualmente cuando hacemos este tipo de trabajo. Cuando el sistema de educación formal te dice haz, y cuando preguntas cómo, te responde ya sabes. ¿Acaso has acabado el colegio? ¿O acaso no has hecho tu primer año en la universidad?
Bien, cuando te dicen eso y te sientas frente a la computadora, una de las grandes habilidades es esta, ¿no? Te sientas, estás queriendo empezar a escribir y no hay nada. Blanco total. Y en blanco total, como además el sistema te está valorando y te está diciendo, ¿no? Deberías estar en condiciones, a pesar de que más bien, debido a que el sistema educativo te dice continuamente eso, y tú te pones en blanco frente a la computadora y no sabes qué escribir, empieza la hora del latigueo. La hora del latigueo es porque estás inútil, porque no sabes escribir, qué hay en esa cabeza, parece que está vacía. ¿Sabes? En secuencia, ¿no? Dependiendo de qué tan depresivo sea el día, igual, la profundidad y la intensidad de tus latigazos psicológicos será distinta. Pero, eventualmente, van a ir confirmando también, probablemente les ha pasado, que una de las tesis de Derrida sobre la escritura parece tener más un correlato empírico muy claro. Esto de una cosa es hablar, porque muchas veces pensamos y hablamos, pero otra cosa muy diferente es escribir. Porque cuando escribes parece que estás en modo autómata. No es que escribes lo que piensas, escribes y ya. Es como que vas pensando al mismo tiempo que vas escribiendo. ¿Bien? Entonces, ese elemento de vas pensando a medida que vas escribiendo nos permite entender el nivel de autonomía que asume la escritura y además nos permite subsanar una de las cosas que habíamos consensuado después del primer parcial. Supongo que se acuerdan, ¿no? O sea, hemos consensuado con nuestros cursos. Uno de los grandes problemas del primer examen parcial era, bueno, ¿sí? Que usted empezara en las listas, ¿no? No, aparte de los problemas que se le vienen ahí, esos no existen. Pero aparte de eso, vamos a tener un consenso, ¿no? Y les decía así, vamos a ver con este otro módulo, no vamos a practicar esto, que era, no nos gusta pensar, ¿de acuerdo? No nos gusta razonar de manera sistemática. Nos parece mucho más fácil memorizar. Y efectivamente, memorizar es más fácil. Lo más sencillo no es repetir. El tema es, como se estarán dando cuenta, el gran problema es componer, crear. Porque lo que les voy a pedir a continuación, cuando entramos al desarrollo, es que están creando un producto intelectual que es único. Es decir, único porque nadie más lo podría componer así, de la forma en la que ustedes lo van a componer y lo van a redactar. En algún momento les decía, va a ser conexión, como se darán cuenta. Cada párrafo del desarrollo debería tener una idea central, y esta idea central de cada párrafo del desarrollo debería estar sustentada por evidencias. Las evidencias vienen del análisis de la situación empírica, de la construcción del estado del arte. Y estas evidencias me deberían permitir discutir alrededor de esta idea central cuáles son las cosas que he encontrado. Y obviamente todo eso tiene que estar citado, tiene que estar referenciado, ¿no? Citas y o referencias. En este caso, utilizando el sistema APA, que todavía no lo hemos visto, pero que inicialmente hay algunos rasgos que ya vamos a empezar a usar. Entonces, aquí tenemos los 8 párrafos de desarrollo en promedio de los que hemos hablado, y el párrafo introductorio que está allá arriba, que ya vamos a usar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esto, el desarrollo. Ahora, ¿nos tenemos que sentar y tenemos que empezar a redactar automáticamente? No. Lo primero que hago al sentarme, ya saben, es darle formato a mi documento Word. Parece una obviedad, ¿no? Porque si me tratan de dar formato al final, va a ser una catástrofe, desastre, total. Pues denle todo el formato al documento. Y después de darle el formato al documento Word, todavía no escriban el contenido. Utilicen su libretita de notas. Y en su libretita de notas, primero van a armar un bosquejo, o si prefieren, lo pueden denominar también esquema, como prefieran, un esquema o bosquejo. ¿De qué? Del desarrollo. Es decir, van a armar un esquema o un bosquejo de qué debería contener cada párrafo, considerando que cada uno de estos párrafos es una partecita que está componiendo, que me ayuda a sostener la tesis central del ensayo, que es la respuesta a mi pregunta del ensayo. Otra cosa que notarán es que en la introducción no hemos colocado la pregunta del ensayo, no está explícita, no está redactada. No es necesario colocar la pregunta del ensayo en la redacción, pero hay que tener ahí de referencia todo el tiempo, porque te pierdes, tienes que volver a la pregunta del ensayo para saber que no te están desviando, que no estás yendo hacia otro lado. ¿Sí? Entonces lo tenemos ya. Veamos un poquitito de esta estructura, volviendo.
Aquí tenemos el problema, aquí tenemos la pregunta, y cada párrafo, como decía antes, debe tener una idea central. La idea central es la idea más importante que va a desarrollar ese párrafo, y a continuación necesitamos los datos, las evidencias que sustentan esa idea central y que me permiten armar una discusión sobre esa idea central en cada párrafo. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto en un ejemplo? Este es un ejemplo de bosquejo. Solo 4 párrafos en ejemplo. Este sería como el bosquejo, el esquema que tiene que haber. Si ustedes se fijan, en este bosquejo estamos siguiendo la estructura que hemos dicho antes. Imagínense que este es el primer párrafo del desarrollo. Es el párrafo número 2, pero es el primer párrafo del desarrollo. En la parte de arriba estoy presentando la idea central del párrafo. En cada uno de estos ejemplos. Aquí está la idea central, aquí está la idea central. A continuación, ¿qué estoy presentando en el esquema? Estoy presentando las evidencias con sus autores que están dándole forma a esta idea, que le están respaldando, que le están apoyando, que le están negando, lo que ustedes prefieren. ¿Cuántas de estas evidencias debería tener por párrafo? Yo les requeriría que por lo menos tengan 2, pero de preferencia 3, porque si no hay 2, no hay con qué armar una discusión en un párrafo, como comprenderán, ¿no? Entonces 2 como mínimo. Sin embargo, este párrafo, el primero, que es un ejemplo, es un párrafo anómalo, no es un párrafo estándar. ¿Por qué? Porque tiene una variación. Esto lo pueden elegir ustedes, también se puede saltar. Es a veces recomendable que el primer párrafo del desarrollo sea un párrafo que presente las definiciones o conceptos más importantes que van a ayudar a comprender todos los otros párrafos. Por lo tanto, si esa es la intención de este párrafo, su idea central es esa. Vamos a presentar las definiciones de ansiedad pediátrica. ¿Con qué evidencias? ¿Desde qué autores? ¿Desde dónde? Me interesa presentar qué es la ansiedad en pediatría de acuerdo a Schwartz 2021. Me interesa presentar la ansiedad en niños menores de 5 años de acuerdo a Arango, Romero y Kiwi. Me interesa presentar trastornos del comportamiento en niños de acuerdo a Nelson 2020. En este caso, la manera en la que los autores están agrupados ya responde al formato APA en este bosquejo. Una de las maneras en las cuales puedes colocar autores en la redacción en formato APA es paréntesis, apellido del autor, coma y año de la publicación. Bien, este ya es un mecanismo de referenciación. En este caso estoy colocando 3 ideas. Les vuelvo a decir, ¿para qué son estas argumentaciones? Estas argumentaciones están sosteniendo la idea central del párrafo. Por lo tanto, yo sé ya lo que voy a colocar en mi párrafo o cómo lo voy a organizar a través de este esquema. Veamos otro ejemplo. El segundo ejemplo dice discutir, esa es la idea central, cómo se adaptan los niños a nuevos contextos. ¿De dónde saco las evidencias? Me interesa contrastar estas evidencias. La madurez emocional en niños de acuerdo a este autor. Los nuevos contextos infantiles de acuerdo a estos autores. Las edades más vulnerables al cambio de acuerdo a este autor. Sigamos viendo el ejemplo. Otro párrafo. Idea central, analizar el proceso de hospitalización en niños. ¿Qué significa estar hospitalizado? De acuerdo a este autor. La diferencia de estar hospitalizado siendo niño y siendo adolescente. Otros autores. Estadías largas en enfermedades crónicas pediátricas. Otra evidencia que viene de otro autor. Nuevamente la misma lógica, ¿no? Evidencias que sustentan la idea central de cada párrafo. A continuación, y como último ejemplo, dice, también nos interesaría discutir la política de estadía de padres en instituciones de salud. ¿Desde qué óptica? Primero, la percepción de la calidad del cuidado del personal de salud, cómo perciben, o sea, los padres y los niños, la calidad de la atención del personal. ¿Cómo se decide qué política de estadía asumir? ¿Cómo los hospitales deciden a quién van a poner restricciones o no para entrar con los niños en la hospitalización? Y 3, la estadía de padres como problema de costo. Es decir, que los padres entren al hospital es un problema de plata en realidad, porque los hospitales no tienen recursos para darles una cama y darles una estadía. Probablemente sí, ¿no? Pero esto lo voy a presentar desde este autor. Entonces, la manera en la que bosquejan es esta. Estoy armando un esquema donde sé exactamente qué cosa voy a terminar redactando en cada párrafo, estructurando una idea central y evidencias que me van a permitir discutir esa idea central de alguna forma. Ahora, ¿la discusión está presente en el párrafo 1, en el de definiciones? Probablemente no son definiciones, ¿no? Si agarras este tipo de formato para el párrafo 1 del desarrollo,
no hay mucho que discutir porque presentan las definiciones aquí y las definiciones acá y listo para votar. Pero en estas otras probablemente sí hay, porque se habrán dado cuenta al realizar su estado del arte de que a pesar de que sus temas parecen agotados, se encuentran un autor y el autor dice, hemos hecho esto y hemos llegado a esta conclusión. Aparece otro autor y dice, hemos hecho esto, pero no hemos llegado a esta conclusión. Hemos llegado hasta otro. Entonces, es muy probable que tengan material sobre un tema que parece muy trillado incluso, pero que tiene investigaciones que son contradictorias entre sí. Eso es insumo, o son insumos que permiten hacer una discusión escrita dentro del párrafo. Entonces, salvo sea en formato del primer párrafo, los otros deberían tener un cierto nivel de contraposición, de discusión, donde además deben colocar su posición, lo que ustedes piensan al respecto, además de la de los autores. ¿Bien? En alguna parte tiene que estar ahí su posición. Y decir, Araujo dice esto, Olmo dice esto, y estos dos están peleados, pero yo creo que es esto en función de todo lo que sé. Lo puedes decir, ¿bien? Lo puedes redactar. Entonces, tenemos hasta ahí la estructura. Vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Esto sí. A ver. Antes de ver el ejemplo del párrafo de desarrollo, en el material se van a encontrar con esto, que son listados de algunas cosas que considero importantes. Son solo listas de alternativas para usar en la redacción. Porque, de nuevo, cuando comenzamos a redactar, ya saben cuáles son nuestros problemas. Y si logramos vencer esos problemas cuando estamos redactando, otro de los grandes problemas es: sabes lo que vas a redactar, tienes muy claro el asunto, eres un experto y demás, pero nunca has escrito tu vida. Por lo que pones una línea y ya no sabes cómo conectar la primera línea con la segunda con la tercera con la cuarta. ¿Por qué? Porque en el lenguaje hablado nos es natural, nos es espontáneo utilizar conectores entre los conceptos, porque para la mayor parte nuestro idioma materno es este, por lo tanto nuestros conectores son espontáneos. Pero a pesar de que sea tu idioma materno, como la redacción de textos está desvinculada del pensamiento y es un arte en sí mismo, como lo propone Derrida, cuando empezamos a redactar, a pesar de que es nuestra lengua materna la mayor parte, no podemos traducir con tanta facilidad los conectores de conceptos como lo hacemos cuando hablamos. Es bien curioso. Entonces, para eso les voy a ofrecer una lista de conectores de todo tipo y además una lista de alternativas de redacción de cómo puedes incluir a los autores que necesitas incluir. Porque otra cosa que te pasa cuando estás redactando es que tienes tu primer párrafo y, por ejemplo, en tu primer párrafo colocaste un modo de redacción, colocaste, imagínate que estás hablando de algún concepto y dices, para Schultz 2019, todas las, has utilizado esa redacción. Y como solo tienes esta redacción en tu siguiente párrafo, como no eres muy imaginativo y estás recién comenzando con esto, no sabes qué poner. Y vas a poner para Schultz o me cambias a otro. Y resulta que todos tus párrafos comienzan en el mismo modo. Y lo ves y te quieres morir, te das latigazos en la espalda. ¿Por qué? Es tonto, no sabes escribir. Es en realidad una cuestión de método nada más, no de repetición. Entonces aquí hay una lista de alternativas para la redacción. Les pongo algunos ejemplos. Si quieres hacer una citación literal, ya sabes, tienes que entrecomillar. Haces una cita de un autor y puedes utilizar ese procedimiento, que es el de según Wagner y Stroh, 1964, en la página 4, esta cita corresponde a estos autores. Es una manera. Y hay un montón de alternativas. Pero voy a aprovechar esta manera para hacer su requerimiento. Ustedes ven aquí arriba que dice página. En el contenido del desarrollo y en sus esquemas es imprescindible que pongan la página que estamos usando del artículo. Todos los artículos están paginados. Y es más, tal vez les he extrañado el número de paginación que tiene su artículo. Comienza en 189 y la página 1. ¿Por qué pasa eso? Porque los artículos están insertos en revista. Y las revistas tienen 300, 400 páginas, algunas de ellas, un montón de artículos. Entonces, por eso la paginación está así. Entonces tienen que poner la página donde estamos usando esa idea, hacer una cita, hacer un concepto y demás. ¿Por qué? Porque eso permite dos cosas, ¿no? Uno, permite disminuir uno de los grandes problemas en este tipo de trabajos, el cual es este que voy a poner aquí arriba y voy a aprovechar para contextualizar. No te puede pasar bajo ninguna circunstancia esto. Y si te pasa, no te puede pasar que te pesque. Que encuentre que vas a hacer. Y lo malo es que soy
un obsesivo de esto. O sea que si no has hecho, me voy a dar cuenta. Y si me doy cuenta, te voy a reprobar. No me muevo, voy a reprobar también. ¿Bien? Entonces, les pido la mayor cantidad de previsiones posibles para que no suceda algo así. Pero para mí, plagio es un delito académico intolerable. Entonces, sí. Pero no se olviden que venimos igual con un contexto bien de educación más secundaria, ¿no? Donde nos hemos vuelto, en este aspecto, sí nos hemos vuelto unos delincuentes en la secundaria. Recuerden, ¿no? Que yo soy un defensor de la no delincuencia de los estudiantes en general, pero en este aspecto particular del plagio sí lo hemos actualizado. Y es más, en nuestra viveza criolla, ¿no? Es un concepto interesante del narcisismo en general, nos creemos más inteligentes si lo hacemos bien, a veces. 5 minutos de la madre ya se acuerda. Yo sí me doy cuenta. Y me obsesionan los feos. ¿Por qué? Porque les puedo decir es un delito académico. En las universidades como la nuestra, que no tiene una política muy clara sobre esto, está definido a nivel normativo, pero el procedimiento no se aplica con mucha frecuencia. Si algún profesor le diera la gana de entregarte, si te encuentra con un plagio, te puede denunciar, te puede hacer un proceso y incluso te puede expulsar de la universidad por un plagio. En trabajos, de todo tipo, en trabajos de curso, trabajos de investigación, trabajos de grado, trabajos de tesis, trabajos de monografía, lo que sea. Solo que no estamos muy acostumbrados a eso. La normativa existe en la universidad, así como cualquier otra universidad. Las universidades más o menos serias que dedican mucho tiempo a este asunto de investigación es lo peor que le puede pasar, social, moralmente, informativamente, es plagiar. Porque no solamente es que la universidad te procesa, sino que te conviertes en la burla y en el señalamiento de todos. Que lo que hacen es señalarte y decir que no es posible. Dice un ingrediente fundamental. Aquí he colocado muchas alternativas de redacción para que jueguen, para que crean que es la más adecuada. Todas están en formato APA igual en las variaciones que existen para tener alternativas. ¿Bien? Después he colocado conectores discursivos. Los conectores discursivos están agrupaditos igual. Aditivos, causa, consecuencia, ejemplificación. Están agrupaditos solo por si les sirve de referencia a la agrupación. Algunos son de orden, de condición, de propósito, de refuerzo, temporales, comparados, de énfasis, de cierre. Son listas, nada más que pueden consultar para encontrar cómo conectar sus oraciones dentro de un párrafo o para darle continuidad a un párrafo en relación al otro. No se olviden que si bien los párrafos están separados, deben seguir una secuencia lógica, deben tener algún nivel de vínculo, y para eso también se utilizan conectores en la manera en que se escribe. Por ejemplo, nos gusta mucho en medicina los conectores de causa y consecuencia, o de origen y consecuencia. Ahí tenemos algunos. Ahí viene la listita larga, debido a que, por qué, pues, puesto que, a causa de, es por lo mencionado, por lo siguiente, por lo tanto, ahí vienen 1000 alternativas. Entonces, esto es una de las cosas que más cuesta en la redacción. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer es ir a su lista, ver cuál cuadro y enganchan el conector. Pero ahora sí vamos a ver por último el ejemplo de la redacción del contenido. Este es el ejemplo que vamos a usar. Los colores cuentan, pero no son tan importantes, pero igual están organizaditos por alguna razón que no estoy recordando muy bien cuál es, pero vamos a dar cuenta de eso. En el ejemplo, ¿cómo empezarían a redactar su contenido? Primero tomen su esquema jurídico. Esto es lo que debe contener este párrafo, para que no se pierda, ¿no? Estoy utilizando el párrafo introductorio, no el introductorio de la introducción, sino el primer párrafo del desarrollo que presenta las definiciones. Por lo tanto, la idea central es presentar las definiciones de la idea pediátrica. A continuación tenemos 3 evidencias que las quiero contrastar. Les decía, este párrafo es anómalo porque como son definiciones probablemente no me permite discutir ni contraponerlas. Entonces, no hay una discusión en sí misma, solo la presentación de la posición de los autores. En los otros párrafos, la discusión ya es más factible, es decir, se puede armar con más facilidad. Entonces, veamos la redacción. Dice, inicialmente es imprescindible definir qué se entiende por ansiedad. Para comprender la ansiedad pediátrica es en especial la referida a menor de 5 años. No, ya estoy leyendo. De nuevo, inicialmente es imprescindible definir qué se entiende por ansiedad para comprender la ansiedad pediátrica, en especial la referida a menor de 5 años. Puntos seguidos. A continuación estoy colocando una de las múltiples alternativas de redacción. Dice, para Schwartz, 2021. Recuerden que la primera evidencia es esta, la que quiero presentar. ¿Qué es la ansiedad pediátrica de acuerdo a este autor? Y en este caso estoy utilizando la modalidad de cita. La ansiedad es
una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazas o peligrosas, como amenazantes o peligrosas. Cierro la cita. Y en esta cita hay algo peculiar. Cuando las citas intervienen en una oración, es decir, la cita no está iniciando con una mayúscula y está concluyendo con un punto, es decir, una oración completa, en ese caso se colocan 3 puntitos, porque se debe entender que antes de esto había algo, antes de iniciar la oración. 3 puntitos de inicio, y si no hay un punto final o un punto seguido, igual 3 puntitos a continuación, dando a entender que esta cita tiene todavía más relación, porque esta partecita es la que me importa. En este caso es una cita, lo cual condiciona el comportamiento de las personas en relación a situaciones futuras. También señala que, ¿quién señala esto de von Schwartz? Es una variación de la oración. Schwartz también señala que la ansiedad pediátrica es una reacción adaptativa en niños y niñas ante situaciones vividas como peligro o amenaza, que cuando se vuelven repetitivas pueden dar origen a la fobia escolar, la fobia social, el miedo, la separación de las figuras de vínculo y crisis de angustia, que puede implicar manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales. Punto seguido. En este marco, y esta es otra redacción que está haciendo referencia a la segunda evidencia, dice: la ansiedad, recuerden que tengo que presentar la ansiedad de niños menores de 5 años. La ansiedad de niños menores de 5 años tiene sus propias particularidades debido a que las señales físicas de su manifestación son variadas, porque incluyen dolores de estómago, de cabeza, sin motivo aparente, falta de apetito, hiperactividad, distracción, temblores, sudoración en situaciones intimidantes, contracciones musculares y dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Y utilizó otra de las variaciones de relación, dice Arango de 218, página 4. Et al, esta cosita que encuentran acá, et al significa en latín y colaboradores, y es la manera en la que se refiere a los colaboradores del equipo de investigación de Arango. Entonces, como son varios investigadores, no voy a colocar el nombre de los 5 que hay, puedo utilizar esta alternativa, que es utilizar esta frase et al en latín para el sistema APA en la redacción, por eso está ahí presente. 2018, página 4. Continúo, sumado al anterior, Nelson, que es mi última evidencia, dice: trastornos del comportamiento en niños, indica que los trastornos del comportamiento en niños pequeños con ansiedad no son comparables con los de personas adultas, manifestándose como aislamiento de actividades de clase, permanecer en silencio sin integrarse, negarse a asistir a la escuela, fiestas, cumpleaños y otras actividades, aislarse en el almuerzo o recreo, buscar continuamente la aprobación de sus padres, cuidadores, maestros y amigos, desarrollando berrinches o crisis emocionales muy frecuentes. Bien, además de, tal vez algunos de ustedes haberse sentido identificado con la playa de síntomas de la ansiedad en niños, la estructura es muy clara. Se están presentando las 3 evidencias en relación a la idea central. ¿Qué es lo que no se está viendo en esta redacción? Habrá discusión. ¿Por qué? Porque este párrafo en particular, como presenta definiciones, no presta para la discusión. Pero los otros párrafos sí. Y en algún punto tendrás que incorporar tu perspectiva. Y si hay 2 autores que tienen, o 3 autores, o 4, que están agrupados 2, 2, 3, 3, colocas la posición, ¿no? De acuerdo a estos autores dicen esto, de acuerdo a estos otros dicen esto. Por todo lo que yo sé, yo creo que es esto. Me dejo entender para dónde va. Ese es el sentido general de la discusión. ¿Bien? Otra cosita que creo que es importante, en la redacción, cuando empiecen a hacerla, esta redacción debe estar en impersonal o en tercera persona, no en primera persona. En los ensayos hay una tendencia, ¿no?, a hacer la redacción en primera persona. Primera persona quiere decir: yo he visto, yo he hecho, yo soy, o sea, todo de yo o nosotros, ¿no? Y en realidad el impersonal es aquella forma verbal que está más alejada de yo. Por lo tanto, si por ejemplo quiero decir: mi posición es que la ansiedad es otra cosa, en impersonal diré: la posición del autor de este ensayo, por ejemplo, ¿no? Ese es el impersonal. Pero puede encontrar 1000 formas de redactar, vemos que no está en primera persona. ¿Bien? Este texto y el texto del módulo 9.4 lo vas a hacer en impersonal, que también se llama tercera persona. Y creo que es todo. ¿Se entiende bien? ¿Por dónde va? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Que ponga otro ejemplo? ¿Que amplíe tal vez? Si no saben de dónde sacar estas cositas, son sus ideas y
sus afirmaciones y explicaciones que ya están redactadas. Cada afirmación y cada explicación simplemente hay que traducirlas aquí. Su afirmación puede ser su idea central del párrafo y sus explicaciones simplemente contrastarlas ya con la evidencia que han encontrado. Porque además, para dar las explicaciones ya han debido utilizar explicaciones de sus artículos, es un hecho. Solamente hay que colocar paréntesis para referencia. Recordando esto, que cada uno de los párrafos, cada una de las ideas de los párrafos es una partecita que le da sostén a la tesis central que está respondiendo a la pregunta. Y si hacemos el seguimiento, realmente así está. Vamos a la pregunta. Dice la pregunta: la separación de dos padres cuando los niños son hospitalizados constituye un factor de riesgo. Mi tesis central, no se olviden, era efectivamente es un factor de riesgo y es un factor de riesgo fundamental. ¿En qué baso esa tesis del ensayo? Primero, para que entiendan, quiero que conozcan estas definiciones. Párrafo 1 del desarrollo. A continuación, mi afirmación la baso en que primero vamos a discutir cómo se adaptan los niños a nuevos contextos. Esto es importante para argumentar por qué la separación de los padres es fundamental como factor de riesgo. Otra cosa que me permite sostener esa afirmación es: vamos a analizar cómo el proceso de hospitalización se da y cómo afecta el proceso de hospitalización a los niños. Y además vamos a hablar acerca de por qué las instituciones deciden que solo los niños entren en influencia de sus padres. A través de cada uno de estos elementos estoy sosteniendo la tesis de que la ansiedad de niños y la hospitalización tienen una relación directa como factor fundamental con el desarrollo del problema, ¿no? Hemos visto arriba. Entonces, todo tiene que estar correlacionado, todo tiene un vínculo. ¿Preguntas?